Viajé por Europa casi un mes, solo con una mochila, y ahora te voy a contar cómo hice. Soy Tomás y mi sueño de toda la vida era viajar por Europa. Entonces, cuando empecé mi laburo como programador, mi primer laburo formal, dije, tengo que empezar a planificar ya mi viaje. Primero te voy a contar un poco sobre mí porque es el primer video de este canal. Básicamente, yo me recibí en 2017, estudié varios años abogacía, no era algo que me llenaba, sino simplemente dije, tengo que estudiar abogacía porque había que estudiar algo. Y siempre me gustaron las computadoras, jugar a los juegos y todas esas cosas, lo que decimos todos los programadores. Y un día dije, nada, me tengo que anotar sí o sí en la carrera para poder profesionalizarme como programador. No va que al mes de la carrera ya dije, tengo que ir a salir a buscar laburo porque en mi vida todo es rápido. Y nada, así fue que entré a una empresa rapidísimo. Yo igual tenía experiencia, siempre desde muy chiquito programaba, hacía cosas. Entonces la facultad fue simplemente para formalizar mis estudios, pero como autodidacta hice casi toda mi carrera y la sigo haciendo hasta el día de hoy. Te voy a dejar un spoiler más que nada para que no pierdas tiempo si venías a buscar otra cosa. A este viaje no lo hice con mi computadora, es decir, no viajé programando como tal, pero sí conocí un montón de cosas y un montón de lugares donde sí se puede viajar y donde sí se puede trabajar con tu computadora o viajar como freelance o como trabajador remoto, como programador básicamente. Sin embargo, hace poco hice otro viaje y algunos viajes internos dentro de Argentina y sí viajé con mi computadora y sigo aprendiendo un montón de cosas que vas a ver en este canal. En fin, esto va a ser una serie de videos en la cual en cada video te voy a contar sobre un país distinto y todas las anécdotas que tuve en ese país. Básicamente me pasaron un montón de cosas y creo que son bastante interesantes. Estoy escribiendo una guía con eso, pero es mucho mejor por ahí contarlo en un video. En este primer video te voy a contar algunos tips y cosas de cómo armé mi mochila, de cómo organicé mi viaje, cómo abaraté costos y todas las cosas que fui aprendiendo de manera un poquito más general, y después en cada uno de los videos vas a ir viendo en cada país los tips perfectos para poder viajar, y más si es tu primera vez. Para que te des una idea, fue una experiencia totalmente compleja. O sea, no solo que viajé por 8 países y 13 ciudades en un mes casi, sino que también conocí todos los tipos de hospedaje. O sea, estuve en hotel, estuve en hostel, estuve en Airbnb. Lo mismo con los transportes, viajé en avión, en colectivo, en tren, en metro, en Bolt, que es como el Uber, en un montón. O sea, literalmente hice todo lo que tenía que hacer en mi primer viaje y me curtí, como quien dice, ya tengo, no digo que tengo toda la experiencia, hay gente que viaja un montón y no paro de aprender y me encanta. eh, pero tuve el primer shock con todo lo posible, creo yo, en cuanto a los que son las primeras dificultades para una persona cuando viaja. Esta es la mochila en cuestión. O sea, literalmente una mochila normal, no tiene nada, es una mochila que usamos para todos los días. Y sí tiene las medidas que necesita una aerolínea, pero nada más. Viajé por 8 países, por 13 ciudades. Básicamente no viví como un sucio, me bañé, la ropa estaba limpia. La verdad te voy a recomendar ahora qué es lo que tenés que hacer y obviamente me ahorré un montón de plata. Yo viajé literalmente con esta mochila, o sea, llevé lo justo y necesario. Para que te des una idea, o sea, viajar con una sola mochila es recontra posible y de hecho creo yo que es lo mejor porque te ahorras un montón de costo y también te ahorras un montón de problemas porque allá, por lo menos en el viaje a Europa, vas a tener que caminar un montón y vas a andar un montón por un montón de lugares y bueno, básicamente tenés que estar tranquilo y cómodo, digamos. Pensá que uno viajando solo con mochila tiene que optimizar un montón de cosas, porque si bien esto es muy versátil y podés llevarlo a todos lados, tenés que manejar bien los espacios acá adentro y las cosas que realmente vas a llevar, lo cual tiene sus pros y tiene sus contras. Yo llevé un solo par de zapatillas, llevé 5 remeras, 2 jeans, bueno, medias y ropa interior, todo lo que tenga que ver con eso, y después clave, además de esto, y que no te controla en ningún aeropuerto y podés meter un montón de cosas, es la riñonera. Eso es súper importante. Este artefacto de acá, y que yo odiaba antes de este viaje, es lo que me salvó un montón de quilombo. Porque todas las cosas valiosas las tengo acá adentro, van conmigo a todos lados. De hecho, si estás en algún lugar que te parece medio inseguro y tenés que dormir ahí, lo mejor que podés hacer es te pones la riñonera, duerme con vos, tenés tu pasaporte, tenés la plata, las tarjetas, todas las cosas acá y te olvidás de todos los problemas. Como pros, créeme que realmente llevas lo que necesitas. O sea, no llevas otra cosa porque literalmente no te entra, digamos. A mí me pasa muchísimo en los viajes cortos, o me pasaba antes de este viaje particularmente, que armaba un bolso gigante para 3 días y terminaba usando 2 cosas, digamos. Entonces, básicamente, llevas lo justo y necesario y en el peor de los casos, lavas la ropa, digamos. Imagínate que yo ni siquiera tuve que lavar ropa en 30 días, pero ahora te cuento por qué. O sea, está bien, yo literalmente me fui a Europa, o sea, la ropa es muy barata allá, no te estoy hablando de ropa de marca, yo ni me compro ropa, o sea, no me gusta, no soy una persona que gasta en ropa y en esas cosas, pero allá lo que es remeras lisas, pantalones neutrales, todas cosas así, es muy barato y tranquilamente te cambias una muda de ropa, te conviene tirar lo que llevaste antes que tener que lavar y eso.
De hecho, lavar es más caro que comprar ropa nueva. Yo entiendo que por ahí tirar ropa suena como medio fuerte, digamos, pero también pongámoslo en contexto. Vamos a separar. Obviamente acá en Argentina, donde el contexto es distinto y la ropa le puede llegar a servir a alguien, no voy a hacer eso mismo, digamos. Pero allá en Europa, donde literalmente la gente tira su ropa porque no tienen esa necesidad que tenemos acá en la gran mayoría de los países, entonces me conviene llevar por ahí ropa que ya no uso, que fue lo que hice, más o menos llevé ropa que ya no iba a usar, y las cosas que se iban ensuciando y que no valía la pena gastar tanto en lavarlas, las tiraba a la mierda y compraba otra. Zapatillas como estas, que realmente les di un uso porque las caminé porque fueron las únicas que me quedaron allá, me habrán salido al valor de hoy en día unos 15.000 pesos, unos $15 como mucho. O por ejemplo, un saco como este gasté $8. Está bien, lo encontré en oferta, pero está lleno de ofertas por todos lados. Entonces, ¿para qué vas a llevar ropa de acá si podés conseguir ropa que es 10.000 veces más linda allá? Ojo, porque, a ver, pongamos en contexto, vuelvo. En ese caso, estamos hablando de ¿para qué voy a lavar mi ropa si me puedo comprar ropa como esta que traigo y la uso todo el año antes que tener que gastar en lavar, que no conviene, básicamente? Salvo que en tu hostel haya para lavar y sea barato. En ese caso, puede ser una muy buena opción lavar en un hostel. Pero tenés que tener en cuenta que si tu viaje es un viaje muy rápido, como el que hice yo, que máximo estuve 3 4 días en una ciudad, pero generalmente era una noche de hostel o 2 noches de hostel y ya me iba para otro lado, y por ahí puede ser un poco más complicado tener que lavar. Dos cosas que te recomiendo llevar sí o sí. Una, candado, te va a servir para todo, literalmente. En todos los lockers de los hostels tenés que dejar cerrar con algo. Y lo otro, esto, cargador portátil. Es súper importante. Y a su vez te quiero decir, porque por ahí en todos lados, no puedes viajar sin esto. Bueno, yo llevé la mitad de las cosas. O sea, fue mi primer viaje. Para que te des una idea, no llevé ni siquiera efectivo. O sea, me pasó que llegué al primer hostel, mi primer contacto con Europa, a las 9:30, 11 de la noche, porque llegué tarde, porque se retrasó el avión, lo que sea, y no me querían dejar pagar con tarjeta. O sea, básicamente yo llegué a Madrid y estaba durmiendo en la calle, porque no me querían dejar pagar con tarjeta, era sí o sí efectivo. Y dato no menor, yo no llevé tarjeta de débito, llevé solo tarjeta de crédito, y con una tarjeta de crédito no puedes sacar efectivo, básicamente, ni euros ni nada. Entonces, o al menos hasta lo que yo sabía en ese momento, y entonces básicamente estaba en la calle. Igual no me voy a ir con las anécdotas porque la voy a dejar para Madrid, pero para que te des una idea que al final nada es indispensable, o sea, necesitas llevar las cosas y es lo mejor que lleves todo de acá, por eso estoy dejando este video, pero casi todo se puede solucionar. Estamos ya en un siglo XXI donde todas las cosas se consiguen. Pero igual, quédate tranquilo, acá te voy a dejar una lista de todo lo que yo llevé y lo que me hubiese gustado llevar y lo que aprendí que tuve que comprar allá, básicamente. Ok, dejando un poco de lado el tema de la mochila, voy a la segunda cosa importante y te diría primera cosa importante, sino que va en otro orden en este video, pero lo primero que tenés que hacer es sacar los vuelos. Por una cuestión de organización y también por una cuestión de vos mismo decir, tengo que viajar, o sea, ya no me queda otra. Y con esto no te digo que saques todos los vuelos de una, porque ahí te aseguro que vas a perder plata, sino que sacá el primer vuelo, o sea, esperá la oferta, andá mirando, cuando ya estés decidido que vas a viajar, andá mirando, tené la plata y empezá a ver cuándo va a ser el momento en el que sale esa oferta. O sea, hay un proceso en el cual tenés que cazar la oferta a pleno y para eso tenés que estar todos los días, yo te diría al menos 2 veces por día, al principio de la mañana, a la tarde, a la noche, en el momento que sea, pero al menos 2 veces por día, todos los días para poder ver más o menos cuál es el rango de precios real. Te puedes fiar en un montón de aplicaciones y todo, pero lo mejor es que vos mismo hagas ese proceso porque aparte también te das a gimnasia ya de meterte dentro del viaje y saber, bueno, mirá, el precio normal es de tanto para este vuelo, entonces es lo mejor que lo sepas vos antes que tener que automatizarlo, y te lo digo como programador. Básicamente lo que hice yo y lo que te recomiendo que hagas es, primero, sacate el vuelo intercontinental, eso es lo más importante. No se dice intercontinental, acá se dice continental. Intercontinental es una copa de fútbol. Pero bueno, saca el vuelo continental, ¿ok? El más largo, el que tengas que ir desde tu país hasta el otro continente. Por ejemplo, en mi caso, lo que iba a ser Argentina, Madrid o Lisboa o lo que sea. Entonces, yo buscando la oferta, lo que conseguí fue un vuelo desde San Pablo, Brasil, hasta Madrid, ¿sí? No fue un vuelo directo, sino que tuve que hacer una escala en San Pablo. Pero lo primero que saqué fue ese vuelo, San Pablo, Madrid. En este caso particular, en el mío,
yo tenía una escala entre medio entre Madrid y Lisboa, por ende era San Pablo, Lisboa, Madrid. Pero ese vuelo, la escala interna de la aerolínea, que fue Air Portugal, básicamente lo manejaban ellos, entonces no tuve que gestionar esa escala por mí mismo. Una vez que ya tenía esos vuelos, yo ya tenía seguro que tal día iba a estar en Europa. A partir de ahí ya se empieza a organizar todo tu viaje, ¿sí? Porque ya sabes el día en el cual vas a estar en Europa y qué día tenés que salir de San Pablo en el caso de que tengas una escala intermedia. Después que hice, fui a buscar la oferta, misma manera, mañana y noche, mañana y tarde, lo que sea, para encontrar lo que es el vuelo de Argentina a San Pablo. Obviamente que te coordinen los días y las horas y lo más importante. Yo te recomiendo, y esto es muy importante para tus primeros viajes, vas a perder un montón de tiempo y lamentablemente tiene que ser así, llegar a los aeropuertos con tiempo, al menos hasta que agarres ese ritmo, pero llegate si vas a hacer una escala, al menos 5 horitas antes, ya estate ahí, porque cualquier cosa que pase, vos pensás que todo te va a demorar. O sea, porque por ahí puede ser que no sepas hacer un embarque, que no lo encuentres donde sea, que no encuentres la aerolínea, un montón de cosas que vas a tener que hacer en ese momento y que vas a tener que preguntar. Entonces, lo mejor es estar antes, te quedas tranquilo, no te estresás, nada. Una vez que ya agarrás el ritmo de viaje y todo, va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, en mi caso, en este viaje tomé 13 aviones dentro de Europa. Ya pasó un momento en el, no sé, 10º avión que ya no tenía que llegar 5 horas antes, sino que capaz que llegaba media hora, 1 hora antes, tomaba el avión. También son vuelos low cost, más cortos, es distinta la burocracia de la empresa, hay un montón de cuestiones. Pero yo te digo, hacelo escalable, o sea, anda de menos a más, porque si no te vas a estresar al pedo cuando puedes solucionarlo mucho más fácil. Otra cosa súper importante y que parece una boludez, y acá le tiro un guiño a todos aquellos que tengan un video explicando cómo es el proceso dentro de un aeropuerto, es muy importante que saquen todas las dudas antes, digamos. Y lo que hice yo, de hecho yo ya había viajado en avión varias veces, pero dentro de Argentina, y lo que hice fue sacarme todas las dudas viendo videos y videos y videos de cómo son los aeropuertos por dentro, específicamente los que iba a llegar. Por ejemplo, cómo es el aeropuerto de Lisboa, cómo es el aeropuerto de Madrid, cómo es el aeropuerto de Buenos Aires en este caso, que ya lo conocía. Pero si vos ya tenés otra persona que hizo un video y que te recorre el aeropuerto, vos ya sabés más o menos con qué te vas a encontrar y a dónde tenés que ir. Si bien vos allá tenés un montón de gente a la cual le podés preguntar, créeme que eso te va a sacar un montón de trabas y de miedo y ansiedad y un montón de cosas previas al viaje que son cuando más concentrado tenés que estar. Volviendo un poco con el tema de los vuelos, fíjate bien las horas de los vuelos y las fechas, porque a veces es muy confuso. De hecho, yo perdí 2 vuelos y lo más importante, y que es otra anécdota más, pero básicamente estaba a 4 horas de salir al primer colectivo. Yo no soy de Buenos Aires, me tenía que tomar un colectivo de 5 horas hasta Buenos Aires. Y entonces, 4 horas antes de que salga ese colectivo, o 2 horas, fue una cosa, pero nada, me di cuenta de que no me llegaba el check-in. No podía hacer el check-in para el primer vuelo. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Cuando me fui a ver qué estaba pasando con ese vuelo, había sacado el primer vuelo de todos, el que era de Buenos Aires a Brasil, lo había sacado para un mes después. O sea que tuve que salir a último momento a comprar un vuelo para poder llegar hasta San Pablo, porque si no perdía todo el resto del viaje. Entonces, te digo, para no sufrir todo ese estrés, fíjate bien todas las fechas, porque organizar un viaje de este tipo es muy estresante, y más si es tu primera vez. Yo sé que es muy lindo el viaje y es muy lindo todo, y en mi caso a mí me encanta organizar y lo voy a seguir haciendo, pero créeme que es muy estresante. Al menos indirectamente, tu cabeza está trabajando en un montón de cosas porque tenés que reservar 500 vuelos, 500 hospedajes, ver un montón de información que va a entrar de una, y es muy propenso a que cometas esos errores. Entonces, primero, tener un Excel, o en mi caso, tener una aplicación o una web o lo que sea, que de hecho la tengo y la hice para mi viaje, así que si les interesa, les doy esa web o esa aplicación para que puedan usarla. En mi caso soy programador, o sea, me hice propiamente mi aplicación, mi web para itinerario, pero se las puedo dejar para que ustedes la puedan usar también, y entonces no tienen que andar con el Excel normal creando itinerarios y todas esas cosas. Ahora, dato de color, y no voy a profundizar en todas las cuestiones de seguridad y esas cosas que tenés que hacer dentro de los aeropuertos. Dato de color que yo estoy seguro que es lo que más les interesa. ¿Cuánto gasté yo en los vuelos para llegar a Europa ida y vuelta? En total gasté $500. $500 para ir a Europa, volver a Argentina, todo incluido. O sea, los vuelos, obviamente,
pero $500 nada más. ¿Y cómo hice esto? Porque todos te dicen es imposible conseguir un viaje a Europa por $500. Les aseguro que es posible, solamente tenés que buscar todos los días. Y ojo, porque generalmente no son vuelos directos, son vuelos con escala. Entonces, por ahí tenés en el medio escala de 12 horas, tenés escalas nocturnas. Esas cosas van abaratando los vuelos porque la gente no quiere hacer ese tipo de escalas. Entonces, si vos querés viajar low cost, obviamente que lo podés hacer. Tenés que pagar el costo de eso. Yo, por ejemplo, salí de Argentina, llegué a San Pablo, tuve una escala en San Pablo de casi 12, 13 horas. A partir de ahí llegué a Lisboa, en Lisboa tuve otra escala, después llegué a Madrid. O sea, un viaje que por ahí lo podrías haber hecho simplemente en 16 horas, creo, 15 horas creo que son. A mí me llevó casi un día y medio. Los vuelos son una cosa que es lo más caro que vas a tener en tu viaje. Entonces es muy importante administrarlo bien y no equivocarte en eso. Sobre todo como hice yo, que un vuelo que me había salido en su momento, capaz que 60.000 pesos argentinos, que no llegan a ser ni $30, creo, sí, un poquito más, capaz de $40 al día de hoy, me terminó saliendo casi $150 porque tuve que comprar a último momento porque había seleccionado mal mi vuelo. Rescato la importancia de tener una buena planificación de esto. Ahora, yo que hice, primero saqué los vuelos continentales, después saqué los vuelos que me llevaban a esos vuelos continentales y después saqué todos los vuelos internos dentro de Europa. Esto es una estrategia excelente porque si uno ya tiene todos los destinos que quiere visitar, después son los mismos vuelos que uno va encontrando con oferta lo que van marcando qué día vas a estar en cada ciudad. Vos pensás que dentro de Europa generalmente todo está cerca, entonces el hecho de tener que recorrer Europa en distinto orden no es tanto el problema porque en 2-3 horas podés llegar a otro lugar. Por lo que en realidad lo más importante es encontrar las ofertas de esos vuelos. Yo arranqué por Madrid, después me fui a Italia, de Italia subí a Polonia, Alemania y ya me fui para el otro lado, Londres, Ámsterdam y todo eso. Entonces, partamos de que yo arranqué sin un itinerario base y a partir de cada vuelo iba organizando mi viaje. En vuelos internos no gasté casi nada. A lo sumo habré gastado $200 como mucho y me moví en casi todos los países en vuelos. Tomé uno que otro colectivo, pero eso más que nada fue para destinos cercanos o donde había ofertas muy importantes. Ahora, acá te voy a dar un tip que a mí sí me hizo perder plata, pero también por desconocimiento. Tenés que tener mucho cuidado con dónde están los aeropuertos. A veces los vuelos low cost llegan a aeropuertos que están muy lejos de las ciudades. Entonces, el llegar a ese aeropuerto y transportarte hacia la ciudad te termina siendo más caro que haber comprado un vuelo directo hacia el otro aeropuerto. Esto inevitablemente muchas veces lo vas a tener que sufrir en los primeros viajes, porque hay muy poca información sobre esto y si las hay quedan un poco desactualizadas. El caso puntual que me pasó a mí en este viaje fue, por ejemplo, llegar al aeropuerto de Luton en Gran Bretaña. Tomé un vuelo súper barato por $9 desde Praga, o sea, un vuelo de casi 3 horas por $9. Pero cuando llegué me di cuenta que Luton estaba casi a 1 hora y media en colectivo de Londres y no era tan fácil llegar por otros medios. De hecho, me costó muchísimo tomar un tren ahí para llegar, no tenía muy claro, entonces terminé eligiendo la opción del colectivo, que salen muchísimos colectivos para Londres. Pero me encontré con la sorpresa de que un colectivo para Londres costaba casi 20 libras. Las tuve que terminar pagando por una cuestión de comodidad, pero fueron esos $9 que abaraté más 20 libras, me hubiese salido mucho más barato ir directamente a otro aeropuerto o a otra ciudad y llegar a Londres de otra manera. En cuanto a los hospedajes, usé la misma técnica, es decir, buscar ofertas, buscar y buscar y buscar ofertas todo el tiempo. Al igual que con los vuelos, busca en todas las plataformas y también de mañana, de tarde, de noche, en distintos horarios. Eso puede variar, entonces lo mejor es que mientras más información tengas, probablemente más barato consigas los precios. Hay ciudades que inevitablemente son más caras que otras. Por ejemplo, en Gran Bretaña es mucho más caro que alquilar en Alemania, por ejemplo. También pensá que hay otras ciudades que por ahí parecen turísticas, pero que terminan siendo más caras de lo normal. En mi caso fui a Manchester y alojarme en Manchester me salía mucho más caro que estar en Liverpool, pero al final es el viaje lo que a vos te va guiando a qué tenés que hacer y cómo ir distribuyendo bien tu plata. Obviamente que hice y que también recomiendo hacer en algunos casos el hecho de viajar de noche. Hay colectivos que si bien son más caros, pero te abaratan un poco el hecho de tener que hacer varias noches en una ciudad. Lo que sí, en cuestiones de hospedaje, te puedes encontrar cualquier cosa, pero nunca, nunca falla el hecho de mirar las reseñas en Google. Sí, tenés mucho cuidado porque a veces es muy subjetivo. La gente deja reseñas en base a la experiencia que tuvieron, pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. Otra cosa, hay bots por todos lados, entonces
Siempre te vas a dar cuenta del patrón de los bots porque un mismo comentario negativo lo vas a ver en distintos hospedajes y ahí puedes saber realmente lo que está pasando. Otra cosa que es muy buena y que yo no tuve en cuenta es el hecho de que el alojamiento tenga para cocinarte. Eso te va a salvar un montón de problemas porque te va a abaratar mucho costo. Y yo sé que no es lo más nutritivo del mundo, pero básicamente yo me alimenté a sándwich. Tenemos un dicho acá en Argentina o acostumbramos a decir que por ahí cuando uno viaja en la ruta acostumbra a comer sándwiches. O sea, básicamente el viajar o los sándwiches del viajero son pan lactal, queso, jamón, que a veces ni siquiera es jamón. Y básicamente esos son los sándwiches del viajero. En Europa los sándwiches del viajero no son lo mismo. Realmente allá podés elegir por un precio muy barato cualquier tipo de queso, cualquier tipo de embutido, cualquier tipo de lo que te imagines, hasta el pan. Entonces, no es lo mismo, no es lo que te imaginas, pero sí es importante que puedas elegir comida confiable. Y acá nos vamos al otro punto y es el tema de la comida. Créeme que es barato comer en Europa. Obviamente los restaurantes y todas esas cosas pueden ser un poco más caros de lo normal, pero no sale de lo mismo que gastás en tu país. Si salís a comer algo tranqui en una comida de fast food, o sea, comida rápida, lo que sea, gastás entre $10, $15, 7, pero anda en ese rango. Y allá es lo mismo, o sea, no hay nada distinto, se gasta lo mismo. De hecho, si tenés para cocinarte, vas a gastar lo mismo y hasta más barato que en tu país. Después hay muchísimas opciones que están muy buenas como menú del día. Esto lo vi mucho en Gran Bretaña, en los cuales vos podías elegir un snack más un sándwich más una bebida por algo de 3 libras, 4 libras, que es una ganga realmente. En fin, no quiero que este video sea tan largo, pretendía tocar todos los puntos posibles, pero como es el primero de tantos, lo voy a seguir expandiendo en esta serie. Pero básicamente si hay algún punto que quieras destacar o algo que quieras saber, hacemos un video específico para eso y te cuento toda mi experiencia en cuanto a eso. Lo que sí tengo que decirte es que viajar a Europa no es imposible, no es un viaje mega caro, no es que tengas que tener toda la experiencia y mucha plata y estabilidad y todo, no, nada que ver, al contrario. Por lo que realmente te animo a que hagas esta experiencia que te va a ayudar a crecer en cualquier aspecto de tu vida. Es algo que tenés que hacer en algún momento y si vos sos como yo y te gusta y tu sueño siempre fue viajar a Europa, entonces no tenés que esperar más, ahorrá, cuando tengas la plata, sacá el primer vuelo continental y a otra cosa. Así que nos vemos en el próximo video y seguimos con esta serie.